lo que están hablando ahí, que unas pocas familias lo tienen todo. Entonces, ¿será que la salida para eso no es llegar al gobierno? ¿Será que tal vez hay otras vías como la de los ochentas? Y pone aquí pone tres signos de interrogación. Y de una, bueno, dejémoslo ahí porque hay pues obviamente bastante material para responder a esa pregunta. Sigfrido, adelante. Pues yo pienso que llegar al gobierno, dirigir las políticas públicas es muy esencial, es determinante para cambiar el estado de cosas y para superar esas antiguas desigualdades, esos privilegios indebidos, esos abusos en el poder. Y desde el gobierno aplicar políticas públicas en materia de salud, de educación, de distribución de ingresos, en materia de impuestos, en materia de desarrollo de oportunidades para jóvenes, para pequeños emprendedores, para la mediana empresa, no para los mismos de siempre, para los grandes empresarios. Es muy importante llegar al gobierno, es muy importante poner en marcha políticas públicas que privilegien a los más desposeídos y que se pongan como centro de su acción el disminuir la desigualdad, la inequidad. Yo quiero comentarles que en 10 años de gobierno del FMLN, El Salvador disminuyó alrededor de 10 puntos en el índice de desigualdad. Ese es un índice muy técnico que utilizamos en economía, se le llama el coeficiente de Gini, que mide cómo está de mal distribuida la riqueza en una sociedad concreta. Entre más alto es el índice, significa que los ricos, los millonarios, concentran más ingresos, más riqueza. Entre más bajo es el índice, significa que hay menos desigualdad. Nosotros recibimos el país en el año 2009 con un índice de alrededor de 0.47, bastante elevado en los términos mundiales. América Latina, dicho sea de paso, es la sociedad más desigual en el mundo en materia de distribución de la riqueza y el ingreso. En el año 2018, ese índice de desigualdad, ese coeficiente de Gini, un economista que a él se le debe su nombre, lo habíamos llevado a 0.35, o sea, prácticamente un avance impresionante en apenas 10 años. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues lo logramos invirtiendo en la gente, dándole posibilidades de estudiar a los niños y niñas, dándole a los padres las condiciones para que pudieran enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, dándole a los ancianos la posibilidad de tener una pensión básica, dándole a los veteranos también recursos para poder subsistir y tener también condiciones de atención a su salud, becas para sus hijos. Repartimos alrededor de 80,000 títulos de propiedad de tierras para pequeños productores y para familias que estaban en lotes sin ningún tipo de seguridad jurídica. Estamos hablando de 80,000 familias beneficiadas que ahora tienen su lote y sobre ese pueden construir o construyeron ya su vivienda. Y ya es de ellos. Establecimos políticas para favorecer a las mujeres. ¿Quién no conoce los proyectos de Ciudad Mujer que han sido emblemáticos, no solo en América Latina, han llegado hasta de África, misiones a estudiar Ciudad Mujer? Hoy el régimen tiene presa a la creadora de ese proyecto, que es la compañera Wanda Piñata. La tiene presa de manera arbitraria y ilegal por más de 2 años, sin ninguna prueba, sin ningún elemento para poder acusarla. Pero la tienen prácticamente como una rehén castigada, pues porque esos ejemplos de hacer Ciudad Mujer, de promover los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual,
de apoyar a las pequeñas empresarias. Esos son malos ejemplos para el gran capital. Y cuando hablo del gran capital, pues no me refiero, Pablo, solamente a esas familias tradicionales con esos apellidos que tú ya mencionabas, sino también a la nueva oligarquía que a la sombra de este gobierno está surgiendo. Ahora con apellidos como Bukele, ¿no? Apellidos como Catán, apellidos asociados a ese grupo que se ha tomado el gobierno y que quiere convertirse en la nueva oligarquía de El Salvador. Y por eso pues tú ves esa rivalidad que tienen con otros grupos del capital tradicional, como los Imán y otros grupos, porque están en la disputa del poder económico, de los espacios económicos, de los negocios. En fin, esa es la explicación de por qué uno ve esos pleitos interburgueses o interoligárquicos. Entonces, nuestras políticas, al contrario, favorecieron a la gente más necesitada, a la gente más marginada, y no fueron políticas de llevarles una canasta de víveres allá cuando se acercan las elecciones, sino que fueron políticas planificadas, puestas en marcha de una manera permanente para terminar generando oportunidades. Volver al pasado de una lucha, llamémosle armada, yo creo que no está a la orden del día. Lo que sí está a la orden del día es que si el régimen continúa con sus acciones represivas, utilizando las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir a la gente, utilizando a la Fiscalía General para perseguir a los líderes de la izquierda, si se continúa con esta constante violación a los derechos humanos, si se desborda cada vez más la corrupción de los funcionarios de Bukele, pues sin duda alguna que la sociedad va a responder. Y va a responder como lo ha sabido hacer durante décadas, pues porque el pueblo salvadoreño no es un pueblo que se deja someter y se deja patear de una forma brutal y arbitraria. El pueblo salvadoreño es un pueblo luchador. Es también un pueblo paciente, porque aguanta, pero hay un momento en que, como dice, tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Yo creo que Bukele no debería de arriesgar al país a meterlo en una espiral de violencia desatada desde el Estado, desde el gobierno, con sus acciones represivas, con su discurso de odio, de división, de violencia verbal, que rápidamente se puede transformar en violencia física. Ya hemos visto cómo los fanáticos de Bukele, lo vemos todos los días, se expresan de manera violenta, de manera agresiva, soez, en las redes sociales, y también vemos manifestaciones de odio y de intolerancia en las calles, en las plazas. O sea, estamos a un paso de que la agresividad de este grupo de fanáticos pueda traernos consecuencias bastante lamentables. Y todos debemos de recordar que el pueblo salvadoreño es un pueblo luchador, es un pueblo que no soporta las injusticias ni las tiranías. Eso lo debe recordar bien Bukele. Él puede alegar que no conoce la historia y ciertamente no conoce la historia. En eso pues ha demostrado una crasa ignorancia, pero la historia está ahí. El pueblo salvadoreño, cuando se le maltrata, cuando se le niegan sus derechos, pues no se queda cruzado de brazos. Y si la situación continúa en la ruta de represión, de persecución, de negación de derechos, de violentación a la Constitución de la República, de corrupción, que es algo escandaloso, cada día se conocen esos casos, pues el pueblo salvadoreño sí va a llegar a un punto en que ya no lo va a soportar.
Salúdenme al expresidente de la Asamblea, dice Martita desde allá. Eh, Saludes desde ese territorio grande, allá al norte de Estados Unidos, que es la Gran Canadá. Le mandan saludes y parece que dice que como que han dado, como que quizás han dado en el pasado por ahí de visita el expresidente de la Asamblea, porque le manda saludes Martita, dice, y al mismo tiempo quisiera saber sus pensamientos. Señor expresidente, ayer comentábamos, dice, ¿qué habrá detrás? El señor presidente de la República de El Salvador públicamente lo dijo y dijo, la pandemia está por ahora controlada. Esto, esto está bastante sospechoso. A ver qué lectura le da el expresidente de la Asamblea. Y también al mismo tiempo aquí nos mandaron un mensaje que decía de que la Cámara de lo Penal ha exonerado a la empresa, a una empresa de los Simán que estaba acusada de un defalco de más de 5 millones de dólares en cosas de impuestos. Siguen entonces los de siempre saliendo libres. ¿Cómo ve esto el presidente de la Asamblea? Y también, por último, ¿cómo se explica usted como presidente de la Asamblea? ¿Cómo explica ahorita esa lucha, esa batalla? Su colega, que hoy es presidente de la Asamblea, decía ayer, aquí vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en esta guerra política contra el Ejecutivo. Bueno, ahí Silfrido, disculpas que te metí muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo. Adelante. Sí, la verdad me metiste tantas preguntas que no me acuerdo de la primera. Pero Bueno, antes de entrar al tema, pues saludar a Martita, que se encuentra en Canadá y nos está dando un saludo. Yo he podido visitar Canadá en algunas ocasiones, he estado compartiendo con nuestra comunidad, sobre todo allá en Montreal, en Quebec, en algún momento en Vancouver, en Calgary, básicamente en Edmonton. entonces está en lo correcto, porque dice que al parecer te vio por Montreal. Sí, sí, estuvimos, creo que fue en el año 2013 o 2014, que estuve ahí en un evento de nuestra comunidad salvadoreña, que es bastante fuerte, allá en esa ciudad y provincia del Canadá. Así que un abrazo para nuestros compatriotas en el Canadá. Me decías la primera pregunta, Pablo. Bueno, ya hay muchas sospechas que por qué lo ha dicho sobre, públicamente y dijo, ah, la pandemia está por sobre la ahora pandemia. controlada. Bueno, sobre esto podemos opinar un par de cosas. Primero, que toda la histeria que montaba Bukele hace algunos meses, que en El Salvador, si no se seguían las medidas que él imponía a la sociedad, iba a haber una terrible mortandad. Él llegó a amenazar con que iban a haber más de 1 millón de muertos en El Salvador. ¿No recuerdan ustedes eso? Lo profetizaba él, que se considera un mesías, allá por el mes de abril, y insultaba a la Asamblea Legislativa, a la Sala de lo Constitucional, al Procurador de Derechos Humanos, de una manera totalmente irrespetuosa, acusándolos de querer que la gente se muriera por millones. Yo creo que ustedes, todos los que me escuchan o nos están viendo, recuerdan esa frase de Bukele, pronosticando el apocalipsis si no se sometía a la sociedad a sus caprichos. En realidad lo que él quería es mantener un estado de emergencia que le permitiera seguir a él y a su mafia, porque para mí él lo que tiene es una mafia, que está ahí su familia cercana y están sus
sus compadres, y están haciendo los grandes negocios.